encuentren muy bien. Bueno, para completar vamos a ver un segundo video sobre el tema del abuso de firma en blanco. Vimos recién un video genérico y ahora la idea es ver un fallo del Banco Galicia contra Arana Felipe Pedro sobre Ejecutivo, un fallo del 2012 que va a recoger dos fallos de los años 98-99 que vamos a citar, por supuesto, aquí en este fallo de Banco Galicia, que es un poco más actual porque es del año 2012, mientras los otros son de fines de la década del 90. Pero bueno, entre toda esta selección me pareció esto interesante, que el título lo pueden ver ahí, determina que el abuso de firma en blanco de pagaré va a configurar una argumentación que no es para nada idónea, no es para nada asertiva, para a los efectos de solicitar la excepción de inhabilidad de título. Entonces la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, es decir, la segunda instancia dentro del Poder Judicial, determinó que la argumentación de que el pagaré ejecutado fuera firmado en blanco y luego completado por el banco ejecutante resulta carente de idoneidad para sustentar o de respaldar esta excepción de inhabilidad de título. Esto fue, como les decía, en el marco de la causa Banco Galicia y Buenos Aires S.A. contra Arana Felipe Pedro sobre Ejecutivo. El ejecutado, por supuesto, apeló la sentencia que rechazó las excepciones opuestas por su parte. Obviamente, como resultó vencido en primera instancia, interpuso recurso de apelación para llegar a la segunda instancia, pero la Cámara Nacional de Apelaciones no le terminó dando la razón tampoco. ¿Cuáles fueron los argumentos del recurrente? Bueno, en primer lugar dijo que no se había aplicado la ley de defensa del consumidor, a la vez que remarcó la falta de consideración de la relación subyacente de las partes, que era una operación bancaria compleja, que no abrió a prueba la causa para que se acredite mediante justamente una prueba pericial caligráfica, que se completó el título en distintas oportunidades y que no fue presentado el cobro por encontrarse el ejecutado en el exterior. Entonces, básicamente, dice que no se presentó por no encontrarse y que a esta relación había que aplicarle la ley de defensa al consumidor porque la encuadraba en los términos del artículo 3 de la ley de defensa al consumidor justamente como un vínculo o una relación jurídica entre proveedor y consumidor, porque se trataba de una relación que era compleja, operación bancaria compleja justamente. Entonces no se aplica la ley de defensa al consumidor y no se tiene en cuenta a los efectos probatorios esta prueba que había presentado, que era una pericial caligráfica. A su vez, también el apelante se agravió por el rechazo de la excepción de inhabilidad de título por abuso de firma en blanco. Bueno, obviamente esto es lo principal, ¿no? El hecho de que la excepción que planteó de inhabilidad de título fue justamente rechazada por esto de abuso de firma en blanco. Como lo vimos, se trata de un mecanismo para que rompe con la confianza y aprovecharse en cierta forma de la otra persona y obtener algún beneficio o irse de la ley que sería aplicable, por eso podemos hablar de fraude, desviarse de la ley aplicable para aplicar una más beneficiosa. En este caso, lo que quería es que se aplicara la ley de defensa al consumidor 24240 y que esto se encuadre dentro de una relación de consumo en los términos del artículo 3, reconociéndose él como consumidor en los términos del artículo 1, como toda persona que adquiere o contrata bienes o servicios para sí o para terceros, y el proveedor justamente como el que brinda o proporciona ese servicio y a cambio de eso, por supuesto, recibe el pago de una suma cierta en dinero. Los jueces entonces, que integraban la sala B, los camaristas consideraron que la argumentación, es decir, las razones o el motivo o el simple hecho de que el pagaré ejecutado fue firmado en blanco para ser completado con posterioridad por el banco ejecutante, no es idóneo para sustentar las excepciones que se están discutiendo aquí y para nada va a justificar que se reciba a prueba de la causa. Entonces, no solamente lo que hacen es básicamente desestimar la prueba y desestimar, obviamente, esta excepción de inhabilidad de título que intenta interponer el demandado a los efectos de su defensa, obviamente. En ese sentido, entonces, a entendimiento, es decir, a interpretación de los camaristas,
la indagación que se procura con fundamento en el abuso de firma en blanco no puede proponerse en un juicio ejecutivo. Entonces, no hay manera de que esta indagación como fundamento del abuso de la firma en blanco pueda ser utilizada como argumento en un juicio ejecutivo, cuyo ámbito de conocimiento tiene que circunscribirse o limitarse, como vimos, a las formas extrínsecas de los documentos, so pena de desvirtuar la prohibición del Código Procesal del artículo 544, inciso 4, conforme este fallo que vimos en el video anterior, que es estos dos fallos que son Cooperativa de Crédito Vivienda del 93 y Gómez Susana del año 98. Entonces cita estos dos precedentes por tratarse de una situación de hecho equivalente, digamos, igual. En la sentencia entonces del 22 de noviembre de 2011, los jueces concluyeron que el documento en cuestión reunía los recaudos extrínsecos, es decir, estos requisitos que lo configura como pagaré en los términos del artículo 101 del decreto 5965 del 63, que sería la norma aquí aplicable, no exhibiendo ningún tipo de modificación o alteración en el orden material que pueda viabilizar la apertura a prueba. Es decir, no hay ningún tipo de cambio o modificación de orden estrictamente material que pueda llevar a que se abra esta etapa de apertura a prueba. Más aún cuando el propio ejecutado no solo no desconoció la firma inserta en el cartular, sino que expresamente lo reconoció. Entonces, esto se agrava aún más porque él termina reconociendo la firma. Lo que tendría que haber hecho era no reconocer esa firma. Al reconocer esa firma, esto se vuelve todavía más en su contra y más difícil. Por lo tanto, no es necesario abrir una etapa para a los efectos probatorios, ¿no? Para que se lleven a cabo, obviamente, la producción y, obviamente, la valoración finalmente de la prueba por parte de los jueces. A su vez, los camaristas también desestimaron la invocada falta de presentación al cobro del cartular al considerar que el excepcionante no desconoció los pagos que adujo el banco ejecutante se efectuaron. Entonces, tendría que haber desconocido los pagos y no lo hizo. Por lo tanto, se inclina a favor, obviamente, del banco. El banco dice se efectuaron y él no dijo que no se efectuaron. Por lo tanto, esto lo vimos en más de un video, el demandado tiene que establecer o consignar negando categóricamente cada uno de los hechos y exponiendo su propia versión. Si no expone su propia versión, se van a tener por ciertos, en forma de presunción obviamente, los hechos que sean aducidos por la otra parte. Entonces, los magistrados encontraron que el principio de preclusión, en tanto imposibilita asumir posturas que sean contradictorias, obviamente deja de lado completamente que pueda plantearse la falta de presentación al cobro al reclamante, cuando los pagos que se llevaron a cabo importaron reconocer entonces la validez de la obligación que sirve de base a la ejecución en su cabeza. Entonces recordemos que la obligación es justamente una relación jurídica entre partes que vincula a dos sujetos, deudor y acreedor, en virtud de la cual el segundo, que es el deudor, tiene un deber jurídico, tiene que cumplir con una prestación que consiste en una obligación de dar, hacer o no hacer, en este caso de dar una suma cierta de dinero. Entonces, básicamente, de acuerdo a todos estos argumentos que vimos, lo cierto es que hubo deficiencia por parte del demandado a los efectos probatorios, que no desconoció los hechos alegados y probados obviamente por el actor, que en este caso era el Banco Galicia. Entonces añadieron a su vez la doctrina de los actos propios, que ya lo vimos, que resultaba aplicable a esta cuestión. ¿Por qué? Porque se advierte una falta de coherencia en el comportamiento. Entonces hay una incompatibilidad que es manifiesta. Está claro que dice una cosa, el demandado alega una cosa y se comporta de otra manera. Por lo tanto, no se comporta de una manera lineal, si se quiere, sino que esto es como si en vez de derecho fuéramos por una ruta y dobláramos para la derecha. Entonces es como si uno fuera para la izquierda y el otro para la derecha. Entonces yo digo algo y hago otra cosa. Generador, obviamente, de una determinación y de instalación fáctica y jurídica, o sea, tanto en los hechos como en el derecho, y posterior actitud de objeción a ella.
A tenor entonces del principio de preclusión, que ya lo habían mencionado, en el que uno de sus sentidos así lo determina. Entonces, por principio de preclusión y la doctrina de los actos propios, que lo que establece es que tengo que llevar adelante una conducta que sea conducente con los hechos o lo que yo alego, justamente no es lo que hace aquí el demandado. Entonces, por eso se le asiste y se le da la razón, en este caso al Banco Galicia, y aquí cita otro fallo, que es aseguradoras industriales, compañía de seguros, que pueden ver aquí. Entonces terminan confirmando la resolución apelada, entonces terminan fallando de la misma manera que la primera instancia, básicamente por esto los argumentos del principio de preclusión, la doctrina de los actos propios y básicamente porque el demandado no aportó prueba que fuera conducente, es decir, esa pericial o la prueba que aportó no es idónea para poder, no es idónea obviamente, como vimos, para poder solicitar la excepción de inhabilidad de título. Entonces, no hizo las cosas como correspondían de forma diligente o con la diligencia debida y esperada y no se actuó de buena fe, con cuidado y previsión. Por lo tanto, al no haber probado o acreditado estos hechos que eran diferentes, se le termina dando la razón a la otra parte. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente en un nuevo caso.